Bienvenidos al DLRM número 3, el tercer capítulo de este nuevo ciclo de nuestro programa de la región al mundo, donde semana a semana analizamos los hechos que marcan la agenda junto a voces expertas y protagonistas. En esta ocasión queremos conversar acerca de Brasil. Son preocupantes las noticias que nos llegan desde el gigante sudamericano. Tenemos a dos grandes expertos que nos van a comentar cuáles son las implicancias de las últimas renuncias en el gabinete de Jair Bolsonaro y cuál es el riesgo que corre la democracia en Brasil. Paso a saludar a Carlos Milani, profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Río de Janeiro. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Y completa nuestro panel Janina Figueiredo, reportera senior del diario O Globo, quien hasta 2018 se encontraba en Buenos Aires reporteando América Latina. Hoy, al igual que Carlos, estás en Río. ¿Cómo estás, Janina? Hola, Javier. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Janina, comencemos contigo, ¿no? Quizás hagamos un resumen lo más noticioso o lo más específico posible de qué es lo que ha venido sucediendo en Brasil, porque nos quedamos con el granito, que es la renuncia del entonces ministro de Defensa, Jair Bolsonaro, Fernando Acevedo, lo que lleva también a la salida de la cúpula militar de Brasil. Un gobierno, el de Bolsonaro, que ha estado sostenido por el aporte, por el apoyo, por la presencia de los militares en el gabinete. Entonces, ¿qué significa este quiebre? ¿Qué significa esta tensión? ¿Cuáles son las implicancias? Partamos desde ahí. Bueno, mira, Javier, yo creo que esta fue una semana muy movida. No solo renunció el ministro de Defensa, también tuvimos otros 5 cambios en el gabinete, pero sin duda el cambio en el Ministerio de Defensa es el más fuerte porque además trajo aparejada una crisis bastante fuerte que todavía, digamos, se está disolviendo, resolviendo de alguna manera entre el presidente Bolsonaro y la alta cúpula militar, ¿no? De manera inédita en la historia brasileña fueron retirados los 3 altos comandantes de Ejército, Marina y Aeronáutica en solidaridad al ahora exministro de Defensa, general Acevedo, que a su vez, por las informaciones que se tienen y ya bastante confirmadas por muchas fuentes, tuvo esta divergencia o esta disputa final con el presidente Bolsonaro a raíz de la intención del presidente, y esto es lo más grave de esta situación, de intervenir y de tener un mayor respaldo explícito de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército. Estaba desconforme Bolsonaro con el ahora ya saliente excomandante del Ejército, general Pujol, por no, de alguna manera, respaldarlo de una manera más contundente y no apoyar la estrategia y la política del gobierno. Claramente Bolsonaro esperaba y espera de las Fuerzas Armadas un acompañamiento político, incluso un involucramiento político de las Fuerzas Armadas en su gobierno, al cual estos 3 comandantes que ahora dejaron la cúpula y el ahora exministro de Defensa se resistieron, y por eso se están dando los cambios que se están dando. Incluso se presentó un nuevo pedido, porque hay más de 30, de impeachment contra el presidente Bolsonaro por este intento de cooptar, ¿no? de tener a las Fuerzas Armadas prácticamente bajo su intervención. Es lo más grave que está por detrás de la salida del ministro, de ahora exministro Acevedo. Entonces creo que la duda que hay en este momento en Brasil es qué va a cambiar en este sentido con los nuevos integrantes de la cúpula militar y con este nuevo ministro de la Defensa, el general Braga Neto, que por informaciones que tenemos es bastante más, obviamente, cercano al presidente Bolsonaro. Estaba en el gabinete en plan alto con Bolsonaro, y la duda que hay es de qué manera va a reaccionar Braga Neto y esta nueva cúpula a esta intención que sigue vigente por parte del presidente Bolsonaro de tener a las Fuerzas Armadas de una manera explícita, de una manera enfática de su lado, en un momento donde el presidente enfrenta tensiones muy fuertes con gobernadores, con alcaldes, y donde ya claramente está en campaña para su reelección el año que viene. Janina, cuando uno ve a los militares ocupando cargos ministeriales y también lo que es un vínculo histórico por su historia personal del presidente Jair Bolsonaro con el mundo de las Fuerzas Armadas, uno observa que hay un soporte, que hay un apoyo también frontal de parte de lo que es el mundo militar hacia lo que es el gobierno. No obstante, se genera esta tensión, se genera este punto de quiebre que tú señalas, que al parecer el presidente le pediría aún más apoyo, aún más decidido, mucho más frontal.
¿Cuál es el volumen entonces de la crisis política que está viviendo el gobierno de Jair Bolsonaro en ese sentido? Bueno, mira, yo creo que hay muchas incógnitas en este momento. Yo hoy conversaba con una historiadora muy conocida aquí en Brasil, Eloísa Starling, que es coautora de la biografía Brasil, junto con Lilian Schwartz, y ella me decía algo muy interesante, que es lo que ella se pregunta y que creo que muchos nos preguntamos es, ¿hay fisuras en las Fuerzas Armadas brasileñas en este momento? Porque sabemos que las Fuerzas Armadas, como toda institución, no son homogéneas, no piensan todos iguales. Lo que estamos viendo es que un ala que se resistió a, como decía antes, al intento del presidente de cooptar, está de salida. ¿Qué pensamiento y qué actitud va a tener esta nueva ala? ¿Y cómo piensan los que están por debajo? Porque algo que hay que recordar es que el presidente Bolsonaro, que es un ex militar y un ex militar que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por indisciplina, por lo tanto no es un militar respetado por su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, pero sí es un presidente que está muy presente en el mundo militar y tiene una necesidad permanente de estar en colegios militares, en graduaciones militares, está permanentemente presente en ese mundo. Entonces lo que nos preguntamos, se preguntan académicos como Eloísa Starling, es hasta dónde penetró en este mundo militar, que no es solo la cúpula, mucho por debajo de la cúpula, el discurso y este proyecto claramente autoritario del presidente Bolsonaro. No tenemos todas las respuestas, Javier, en este momento. Carlos, ¿ves riesgo de un quiebre institucional en Brasil? Bueno, creo que el riesgo de quiebre institucional está puesto. No se puede pensar que eso no podrá pasar en Brasil en las próximas semanas. Pero eso es la historia que va a decirlo. No somos nosotros ahorita, porque creo que hay muchos interrogantes, hay muchas hipótesis para trabajar con escenarios futuros. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con Janaína. Solo añadiría, y les pido disculpas por mi portuñol, algunos elementos que me parecen importantes. Quizás en primer lugar, con respecto al apoyo político de las Fuerzas Armadas al gobierno. Yo creo que lo que está puesto ahorita no es solamente más apoyo político, pero apoyo político definitivo en un momento de riesgo para el gobierno Bolsonaro. Creo que el gobierno Bolsonaro está en un momento trágico de la política brasileña por las cuestiones estructurales de la pandemia, la economía, el desempleo, es decir, el modelo de desarrollo de Brasil está bajo enormes interrogantes y su legitimidad en cuanto a las promesas que había hecho cuando era candidato a presidente, están todas muy puestas en ejeque. Y creo que eso es una cuestión importante. Es decir, que la crisis que ha involucrado también a las Fuerzas Armadas ahora, no es una crisis que llega en un momento sin relevancia. Brasil tiene récords de muertos, contaminaciones en cuanto a la COVID-19 actualmente en el mundo. Un país que que tenía capacidades estatales establecidas para planear e implementar políticas de respuesta a la pandemia que fueran muchísimo más eficaces de lo que se está haciendo a nivel federal. Creo que ese es un punto importante. La crisis política no llega en un momento sin relevancia. Otro aspecto que me parece bastante relevante y que quizás la prensa en Brasil hasta ahora no ha puesto mucho en evidencia es que la política de miedo con la cual juega el presidente Bolsonaro, la política de amenaza, de ruptura, porque siempre está amenazando las instituciones políticas constantemente, no es algo nuevo de ahora, con posibilidades de ruptura y siempre diciendo que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Creo que en este momento las Fuerzas Armadas también con quizás recelo de pérdida de su propia legitimidad frente a la población,
en las encuestas de opinión, las últimas, las más recientes, hay una bajada importante del apoyo popular también a las Fuerzas Armadas, lo que es algo relativamente inédito en el periodo de redemocratización en Brasil. Creo que las Fuerzas Armadas también se han sentido quizás un poco amenazadas en cuanto a su reputación política y a su legitimidad política en Brasil, porque están muy involucradas. Es decir, no hay como hablar de no apoyo político de las Fuerzas Armadas al gobierno Bolsonaro. Hay más de 6.000 militares de la activa o ya jubilados de la reserva, como se dice, trabajando. Carlos, tú mencionabas, claro, el factor militar que es el detonante de esta crisis. No obstante, yo te preguntaba en un principio si ves el riesgo de un quiebre institucional. Tú dices que no se puede descartar. Un quiebre institucional en forma de qué, en forma de golpe de Estado, en forma de un juicio político, en forma de una crisis que obligue a más renuncias. ¿Qué tipo de quiebre eventualmente podríamos ver en Brasil más adelante si se siguen sucediendo estos eventos? Bueno, el con algunos de sus apoyos en el Congreso Nacional, ha intentado hacer pasar un proyecto de ley con respecto a la movilización nacional que incluiría el contexto actual de la pandemia como un elemento, un criterio que no está previsto hoy día en la Constitución, para que hubiera la posibilidad de intervención del presidente, el jefe del Ejecutivo Federal, en los gobiernos estatales, por ejemplo. Estos son riesgos de quiebres porque, bueno, no son golpes como en el pasado, pero son prácticas antidemocráticas por intermedios legales. Creo que esa es una tendencia no solamente en Brasil, pero en el mundo en general. Las amenazas que hay a las democracias más desarrolladas o no tan desarrolladas como la nuestra, con instituciones políticas no tan fuertes, son amenazas que vienen siempre muy formalmente por de dentro del sistema. Yo creo que esta era una amenaza muy clara, pero que no ha pasado en el Congreso. Este proyecto de ley no ha logrado avanzar. Último punto que quisiera mencionar y que quizás es el punto que la prensa brasileña, yo no he visto muchas cosas sobre eso hasta ahora, que me parece importante, es que esta crisis llega en un momento político en el cual el expresidente Lula da Silva se presenta como un agente político de regreso en el escenario electoral para el año próximo. No se sabe y no se puede decir exactamente si el Poder Judicial va a tener tiempo de reaccionar con tanta celeridad a punto de impedir que Lula da Silva sea candidato en el 2022, pero el regreso de Lula da Silva en el escenario político también ha representado una amenaza que la ha sentido, yo creo, muy bien Bolsonaro en sus últimos días, en las 2-3 últimas semanas, desde la decisión conocida del ministro, como llamamos acá en Brasil, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Luis Fachin. Creo que ese es un punto importante en la coyuntura actual Sí. también. Sí, Sí, es claro. parte del panorama, sin duda, el factor Lula, Janaina. Y a propósito de lo mismo, no te quiero consultar también sobre lo que significa la figura de Lula y adelantar también eventualmente el escenario presidencial, pero actualmente también para despejar eso, hay voces del mundo militar que han descartado cualquier intentona golpista, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan al respecto hasta ahora en Brasil? ¿Cuál es la conversación en ese sentido? O bueno, ya se ha ido calmando un poco la cosa desde lo que son las renuncias del lunes? Mira, yo coincido totalmente con Carlos en que no tenemos que esperar. Yo sé que hay como un imaginario, ¿no?, en cuanto a temas golpes de Estado en la región. Me han preguntado de Uruguay, de Paraguay, de Argentina. Es la Si memoria va a haber... histórica de América Latina, ¿no? Sí, claro, exactamente. Yo creo que eso no va a suceder, no hay margen para eso, no hay apoyo de ningún tipo, pero creo que eso no nos tiene que tranquilizar en el sentido de que, bueno, ok, no van a salir los tanques a la calle, no va a haber un golpe a la clásica como vimos en todos estos países en los años 60 y 70, porque yo creo que se está corroendo, se diría en español, sería... Se está desgastando de alguna manera
la democracia de otras maneras que están ocurriendo en este momento, no necesariamente un golpe, lo que mencionaba Carlos, el proyecto que no pasó en el Parlamento, que buscaba darle muchos poderes al presidente Bolsonaro en un momento de crisis gravísima. Brasil es epicentro global de la pandemia, estamos con más de 3.000 muertos por día y el presidente viene intentando tener más poder y viene chocando con gobernadores y alcaldes que están yendo en la contramano de lo que él pretende. Entonces hay un desgaste de la democracia día a día y hay una resistencia muy fuerte del Supremo Tribunal Federal, del Congreso, pero también al resistir se desgasta también, ¿no? Hay un riesgo democrático en Brasil, yo creo que es un riesgo notorio y que no se puede bajar la guardia, ¿no? En ningún momento, porque hay algo que está en proceso, que está ocurriendo y hay una intención que está muy fuerte de generar este desgaste. Por eso yo creo que ante la duda de los vecinos de que se acaba de ver un golpe, yo creo que no el golpe que muchos imaginan, como tú dices, por el recuerdo y por la memoria de otras épocas, pero sí hay riesgos para la democracia brasileña y sí hay que estar muy alertas y creo que lo están los otros poderes del Estado, pero hay una disputa, hay una tensión que está instalada y que todavía, digamos, va a seguir avanzando. Acá no está dicho todo. Creo que hay mucho todavía que tiene que ocurrir y que tenemos que poder analizar. También coincido con Carlos en que el gobierno Bolsonaro no pasa, por supuesto, por su mejor momento, está en un declinio en cuanto a apoyo popular y está teniendo que hacer, digamos, arreglos y negociaciones con los partidos de centro de Brasil, que de hecho ahora con esta reforma ministerial han puesto un pie muy fuerte dentro de Palacio de Planalto y eso también es un factor que es importante considerar. En cuanto a las elecciones del año, que falta mucho tiempo todavía, pero también coincido en que el regreso de Lula fue muy sorprendente para muchos que, bueno, quedaron tal vez por el contraste con Bolsonaro gratamente sorprendidos con su primer discurso. De alguna manera tornó, digamos, muy notorio que la actitud del presidente que tenemos realmente no es la correcta en esta pandemia y que pueden haber otros líderes con otras actitudes, otras propuestas y que podrían volver a acercar a Brasil a la comunidad internacional y, bueno, recomponer varios puentes que fueron destruidos por ese gobierno. Hay muchas cosas que están ocurriendo simultáneamente en Brasil y yo creo que no hay que dejar de ponerle atención a ninguna. En este momento el foco claramente es la situación militar, por el peso que tienen los militares en este gobierno. Nunca hubo tantos militares en un gobierno, ni siquiera en la dictadura, más de 6.000 militares ocupando cargos y el es muy importante. Entonces, esta tensión obviamente es la que se roba la escena, pero hay que también ver la actitud del Congreso, la actitud del Supremo Tribunal, la actitud de los aliados políticos de Bolsonaro y lo que va ocurriendo en la oposición y sin lugar a duda el regreso de Lula realmente con mucha fuerza es la gran noticia en lo que va del 2021. Janina, entonces, según lo que nos cuentas, todavía le queda soporte al gobierno de Jair Bolsonaro. No debemos observar esta crisis quizás como el punto terminal de un gobierno precisamente en crisis, sino que todavía uno que sabe navegar. Yo no hablaría para nada de un momento terminal del gobierno Bolsonaro. Creo que es un gobierno que todavía tiene una base de sustentación. Tiene un aliado importante que son los partidos de centro que, vuelvo a decir, ganaron con esta reforma ministerial, ganaron espacio y ganaron poder y digamos, hay que ver, para mí la incógnita en este momento es, bueno, ¿qué pasa después de este cimbronazo que llevó a la salida inédita histórica de los tres jefes de la fuerza, de la cúpula militar, ¿no? ¿Cómo queda la relación de Bolsonaro con las Fuerzas Armadas como institución, con un nuevo ministro de Defensa, con nuevos comandantes? Y cómo queda la presión, cómo se recompone todo esto después de una presión que yo tiendo a creer que Bolsonaro no va a abandonar de querer tener, digamos, un apoyo más explícito y una presencia más fuerte en la política y en su proyecto político de las Fuerzas Armadas. Eso no está para nada claro si
digamos, perdió esa batalla o la guerra sigue, para decirlo de una manera obviamente metafórica. Carlos, hemos comentado y hemos conversado acerca de la crisis política, pero el telón de fondo, tanto en Brasil como en muchos otros países, es la pandemia, ¿no? Es la emergencia sanitaria que actualmente tiene a Brasil como epicentro mundial. ¿Cuál dirías tú o cómo puedes ilustrarnos también lo que ha significado esto socialmente? Porque Brasil es un país tremendamente activo, las grandes ciudades nos tienen acostumbradas a manifestaciones importantes. Durante Bolsonaro, previo a Bolsonaro, siempre una ciudadanía que ha sabido empujar ciertas consignas, ciertas banderas. ¿Cómo se vive la crisis en las calles? ¿Cómo se vive la crisis en los movimientos sociales? ¿Y qué pasa con esa capa social que uno no ve las noticias de repente cuando se queda solamente con las declaraciones de las autoridades políticas? ¿Qué está pasando en las calles de Brasil con esta crisis? Bueno, las calles están muy vacías, por supuesto. Hoy día las calles ya estaban bastante vacías políticamente, socialmente, hace ya algunos meses. Yo no creo que había tanta movilización como dices. Yo creo que ya había menos movilizaciones en Brasil en los últimos meses, pero ahorita en este momento la gente está pensando más bien en sobrevivir. En pasar por este contexto pandémico. Y por supuesto que en una sociedad muy desigual, tremendamente desigual, las capacidades de cruzar, de pasar por este momento de la pandemia son capacidades completamente distintas. Entonces, pocas personas tienen la posibilidad de quedarse en casa, de hacer home office y de protegerse y de tener acceso incluso a bienes muy básicos como agua potable, saneamiento básico, cosas muy fundamentales. Entonces, por supuesto que la crisis de la pandemia ha atacado muchísimo la sociedad y la capacidad de protesta y de organización, etc. Pero además de eso, con la crisis de la pandemia hay que pensar que hay una represión política por la parte del gobierno Bolsonaro que se hace sentir y ver cada vez más cercano de los ciudadanos comunes. Con respecto a la autonomía de pensamiento, con respecto a organización de protestas. Por ejemplo, muchas organizaciones de la sociedad civil que salen a poner cruces, no sé si se dice así en español, cruces negras delante del Planalto, por ejemplo, para protestar con respecto al aumento increíble de muertos diarios en Brasil por la COVID-19. Son retiradas, las cruces no dejan allí, la gente es expulsada, algunos son llevados a prisión temporaria por 1, 2, 3, 4 días. Es decir, que protestar en Brasil se ha vuelto una actividad de riesgo actualmente. Y esto, bueno, en varios ámbitos, en ámbitos de producción de conocimiento, hay muchos académicos, investigadores que, bueno, más actuantes en algunos campos específicos, han sido silenciados o han tenido incluso que salir del país por razones de amenazas, y a veces las amenazas no vienen solamente del gobierno, pero de los grupos bolsonaristas que apoyan a este proyecto de genocidio de la población brasileña durante el contexto de la COVID, y que, bueno, pueden actuar en paralelo por intermedio de redes sociales, amenazar a la gente, y creo que este sentimiento de inseguridad muy capilarizado, muy sutil, muy disimulado, no sé cómo decirlo en español, es algo bastante nuevo y cada vez más cercano de nosotros. Amigos cada vez más próximos que nos hablan de esta situación de inseguridad, no solamente por el virus, pero por miedo de opresión y de control político de sus ideas y de sus capacidades de organización de protestas. Hay un punto para añadir a eso, porque, bueno, creo que Janaína y yo coincidimos en mucho del diagnóstico, que es un diagnóstico trágico hoy en Brasil, pero hay otro elemento de apoyo con el cual Bolsonaro cuenta hoy día. No es homogéneo, por supuesto, las instituciones no son homogéneas, pero él tiene un apoyo muy fuerte en las policías militares estatales.
Y creo que hay algo con el cual hay que trabajar en términos de hipótesis de rupturas o hipótesis violentas a nivel de los estados, porque son policías militares muy armadas hoy día, que han sido muy modernizadas en los últimos años y que tienen una capacidad de actuación, de presión muy fuerte a nivel de varios estados de la Federación Brasileña. Y creo que a eso, si uno suma el armamentismo que Bolsonaro ha estimulado la adquisición de armamentos, de armas, por la población en general, que ha también facilitado la creación, no exactamente la creación, pero el desarrollo, porque ya existían, de grupos de milicias o de grupos paramilitares, como creo que se llama, se dice en español, en muchos grupos, centros urbanos de Brasil, como es el caso de Río de Janeiro, en donde hay PANs de territorios, sectores territoriales que son controlados por grupos milicianos. Uno no entra si no le hace un saludo al jefe de la milicia, al jefe paramilitar, y eso es algo que no es que sea nuevo en Brasil, pero se ha intensificado de un modo tremendamente peligroso para las instituciones políticas y para el Estado en general en Brasil. Uh-huh. Nos estamos acercando al cierre de nuestro programa, Carlos. También te pido una conclusión o una respuesta breve, ¿no? Porque nos encontramos en un escenario de crisis. Uno dice en estas circunstancias qué es lo que puede pasar, a aflojar un poco, también a abrirse quizás a conversar con aquellas personas que tienes en la vereda de tus enemigos, o quizás a apretar un poco más la manija y subir la apuesta. ¿Qué crees que puede pasar con el gobierno de Bolsonaro en los próximos días? Carlos. Esa es la pregunta la más difícil, porque yo creo que por eso la dejo para el final, así que también después va para Janina. Creo que hace unos 6 años que yo soy cientista político, hace 6 años más o menos que yo vivo intensamente cada semana de política en Brasil. A cada semana pasa algo en la política brasileña que uno piensa, pero qué cosa, eso es increíble, no imaginaba que eso iba a pasar. Y bueno, un año después hay algo aún más increíble y vamos naturalizando las cosas increíbles que van poco a poco haciendo parte del cotidiano. Bueno, eso es casi una anécdota, pero yo creo que si el gobierno Bolsonaro va a seguir su trayectoria, yo creo que vamos a tener elecciones el año próximo. Hay un riesgo ahora, pero yo creo que no es del interés de los grupos de apoyo, de la coalición de apoyo a Bolsonaro, de producir una ruptura. Su juego es mantener sus bases de apoyo animadas, movilizadas, para que la campaña electoral les sea más favorable, lo que va a depender mucho de cuáles serán los otros candidatos. Las encuestas, algunas encuestas ya están saliendo, siendo publicadas, y la situación de Bolsonaro no es 100% confortable, pero no hay aparentemente ningún riesgo, según las encuestas actuales, de que él logre llegar a la segunda vuelta. Es decir, que, bueno, está trabajando para no perder las elecciones, pero, o para quizás intentar ganarlas en la primera vuelta. Y yo creo que eso va a ser difícil. Yo creo que, bueno, la situación de las elecciones es difícil prever, es difícil anticipar, pero yo creo que vamos a llegar en estas elecciones en noviembre, octubre, noviembre del año próximo. Y Bolsonaro quiere, como decimos en portugués aquí en Brasil, casifarse, no sé cómo decirlo en español, es decir, construirse como un liderazgo muy importante para intentar lograr ganar esas elecciones el año próximo. Uh-huh. Janina, me imagino que lo que pueda seguir sucediendo en Brasil también tiene que ver con el desarrollo de la emergencia sanitaria. No sé a qué le tenemos que poner atención o cuáles son los puntos claves que señalarías tú también para que podamos seguir atentos a lo que acontece en Brasil. Bueno, mira, Brasil, como dice Carlos, como decía Tom Jobim, creo que era Tom Jobim, ¿no? Que Brasil no es para principiantes. Nosotros dos somos brasileños y nos cuesta entender. Es difícil, es impredecible. Bolsonaro es un presidente muy impredecible para nosotros periodistas que estamos cubriendo
es muy difícil anticipar sus movimientos, aunque algunos elementos de su personalidad ya son conocidos. Yo creo que Bolsonaro está, desde que fue elegido y hasta el día de hoy, y así seguirá hasta el año que viene, en permanente campaña electoral. El gran objetivo de Bolsonaro no es gobernar, es elegirse y reelegirse y tener un proyecto de poder. Te lo dicen los que están con él, los que trabajan con él. No es una persona ejecutiva, no le gusta el trabajo administrativo, el trabajo de gobernar, ¿no? En sí, de ejercer el gobierno. Le gusta la política, le gusta hacer política, y su obsesión en este momento es la reelección. Por eso creo que ese es su principal foco y va a seguir siendo. Creo que uno de los puntos claves pensando en esa reelección es el tema de la vacunación. Creo que él ya percibió que el tema de la vacunación fue un error grave de su gobierno, que hoy estamos pagando las consecuencias. Vuelvo a decir, ayer tuvimos 3.600, 3.800 muertos en 24 horas. Es un escándalo. Les puedo asegurar que para los que estamos aquí en Brasil es muy asustador ver esos números, y creo que el gobierno, ahora cambió también hace poco el ministro de Salud, tomó conciencia y está negociando rápidamente nuevas vacunas. Si entramos en un proceso más acelerado, que yo como brasileña realmente lo espero, de vacunación, creo que eso podría significar una mejora para Bolsonaro en cuanto al apoyo que ha perdido en los últimos meses, y podría haber ahí una recomposición. A mí no me gusta hacer pronósticos de si Bolsonaro pasa la segunda vuelta o no pasa. Hubo algunos columnistas de nuestro diario que en el 2018 escribieron columnas que decían Bolsonaro no pasa la segunda vuelta, y no solo pasó, como ganó, y ahí lo tenemos. Entonces creo que todos los escenarios en este momento son posibles, incluso la reelección de Bolsonaro, aunque parezca una locura poder pensar con lo que estamos viendo que está pasando. Yo no descartaría esa posibilidad de reelección. ¿Hoy está más lejana? Sí, pero si empezamos a vacunar y empieza a acelerarse y se calma la situación de las Fuerzas Armadas y la economía de alguna manera logra no sufrir un impacto tan grande, yo no descarto esa posibilidad. ¿Puede pasar todo lo contrario? También. Entonces creo que es impredecible. Miraría muy de cerca la situación de las vacunas, que pasa en Brasil, si se logra recomponer y finalmente portarse como un global player y lograr captar la cantidad de vacunas que ya deberíamos tener. Y teniendo las vacunas, tenemos el Sistema Único de Salud, que es ejemplo en el mundo, que yo estoy segura, y todo el mundo lo sabe, que teniendo las vacunas estaremos vacunando más de 1 millón de personas por día y mucho más también, porque tenemos la estructura para hacerlo. Lo que falló acá fue la ejecución del gobierno en cuanto a conseguir esas vacunas. Si eso se soluciona, creo que va a ser un punto muy importante a favor de Bolsonaro. Faltará ver cómo sigue su convivencia con sus aliados políticos, con los partidos de centro, cómo se reacomodan las Fuerzas Armadas y cómo en paralelo se va preparando la oposición. Principalmente en este momento el gran nombre es Lula, pero dudo que vaya a ser el único. Va a haber otros candidatos también de oposición, y todavía, digamos, es muy temprano para saberlo, pero Bolsonaro yo no lo veo personalmente como un presidente en declive, ni como tú decías, en estado terminal. Creo que no hay que subestimarlo, y creo que hay muchas cosas todavía que pueden ocurrir y pueden modificar este escenario, que hoy sí es crítico, pero puede cambiar. Perfecto. Janaína Figueredo, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, por tu tiempo, por la paciencia, por intentar explicarnos lo que sucede en Brasil. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer con Carlos, que es un viejo conocido, y la verdad que un politólogo muy, muy importante. Síganlo porque realmente está muy atento, y yo la verdad que no me siento a la altura de debatir con Carlos. Traté de dar la visión periodística, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. Carlos, muchas gracias precisamente también por sumarte a esta conversación aquí en De la Región al Mundo. Fue un gusto hablar contigo, con Janaína. Un placer aquí con ustedes. Perfecto. Y ustedes también muchas gracias por seguirnos semana a semana. Recuerden las entrevistas, los temas que están marcando la agenda internacional aquí en DLRM en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Hasta pronto.